venezolanos. El sacrificio de un hombre generoso actúa al mismo tiempo como un estímulo en todos nosotros. El suelo de la patria fue regado hoy con la sangre de uno de sus mejores hijos. Nuestras palabras se llenan de dolor al mencionar al querido compañero que fue inmolado hoy por la barbarie y la brutalidad, coronel Carlos Delgado Chalbaud. En una Venezuela con un poco más de 2,5 millones de habitantes, entra a los primeros años del siglo XX de la mano del general Juan Vicente Gómez, quien toma el poder en 1908, luego de que Cipriano Castro saliera del país para atender problemas de salud. En una casa muy céntrica de la ciudad de Caracas, que es donde en enero del año 1909 van a nacer Carlos Román Delgado Chalbaud. Carlos Delgado Chalbaud es caraqueño, contrario a lo que algunas personas puedan pensar, ¿verdad? Era hijo del general Román Delgado Chalbaud y Luis Elena Gómez Velutini. En relación a su madre, ¿verdad? Luis Elena Gómez Velutini es hija de Eleuterio Gómez, que era un viejo hacendado y comerciante. Se dice pues entonces que era una familia no solamente que tenía posiciones económicas, sino una familia que con frecuencia viajaba a Europa. Las hermanas de Luis Elena Gómez Velutini eran unas niñas que habían recibido una muy buena educación en Caracas, y en el caso de Luis Elena se hablaba de que 3 de ellas eran tan bonitas y eran unas muchachas de familia tan agraciadas que se les llegó a llamar las 3 Gracias. En el caso de Román Delgado Chalbaud, que es el padre de Carlos Delgado Chalbaud, quedó muy pequeño, quedó huérfano primero de padre y después de madre, y fue criado por otros familiares y por otros tíos en la ciudad de Mérida. Él había estado cursando estudios en el Colegio de la Grita, en el Colegio Sagrado Corazón de la Grita. Fue a la misma escuela que López Contreras. Y eso es interesante porque tiene que ver cómo esas generaciones van consiguiéndose en la historia contemporánea. Román Delgado se convierte entonces en una figura interesantísima porque es un empresario exitoso. Quizás era uno de los hombres más ricos de Venezuela. Y no por casualidad, pues entonces se casa con una de las 3 Gracias. De ese matrimonio entre Luis Elena y Román Delgado van a nacer 2 hijos. En primer lugar Elena, en segundo lugar Carlos Román. Tuvo otra hermana que perdieron a muy temprana edad cuando era una bebé, que se llamaba Elisa, pero su única hermana, a quien quiso muchísimo y fue quizás uno de sus más grandes apoyos, fue Elena Delgado. Gómez le otorga mucha importancia a la lealtad y fidelidad que debe existir en las relaciones políticas. Dentro de los miembros que conforman el grupo político de Gómez está Román Delgado Chalbaud, con quien tiene una relación más allá de una fidelidad política. Es un vínculo casi familiar de compadrazgo. La relación entre ambas familias, estamos hablando de la familia de Gómez y de la familia Delgado Chalbaud, llegó a ser tan estrecha que los 2 hijos de Román y de Luis Elena fueron bautizados en la casa presidencial y fueron sus padrinos el general Gómez con su hija y con su mujer. Gómez se reunía siempre con Delgado Chalbaud como padre, horas del desayuno. En una oportunidad, Delgado Chalbaud había regresado de París y Gómez lo recibió como de costumbre para desayunar con él. Esto es histórico, no es anécdota. Entonces le dijo: usted me dijo que una bruja en París, compadre, le había dicho que un hombre lo iba a hacer rico y que ese hombre era yo. Entonces Delgado Chalbaud, padre, le contestó: sí, compadre, yo se lo dije, una bruja en París me dijo que mi fortuna, toda mi fortuna obedecía a usted.
Ajá, y esa bruja en París no le dijo que usted iba a traicionar a su compadre que lo hizo rico. Y su compadre le iba a poner un par de grillos y le iba a mandar a la rotunda. Se quedó impresionado, creyó que era un chiste. Dijo, no, no es un chiste. Y llamó a un edecán, llévese a mi compadre para la rotunda hasta que yo le metió 14 años preso. Entonces, lo cierto del caso que fueron 14 años. 14 años en la rotunda, es el preso de más larga data de la rotunda, Román Delgado. La familia sabía que Román Delgado estaba siendo víctima de torturas, de múltiples torturas. Mi bisabuelo fue víctima de las torturas más espantosas, conjuntamente con algunos otros miembros de la familia. Se le prohibió comprar cualquier cosa. Quería comprar una camisa. La camisa costaba 100 bolívares. Bueno, véndesela en 400 bolívares. Lo arruinaron. Lo arruinaron. Porque le pedían por todo 3 veces más de lo que valía. Mi bisabuela, Luis Elena Gómez Bellutini, trató de interceder ante Juan Vicente Gómez. Parece que ella le dijo en algún momento, yo no me voy de aquí si usted no me da alguna solución, si usted no me dice cuándo va a soltar a Román. Y entonces el benemérito llamó a su mujer y le dijo, mira, prepárale ahí un cuarto y una cama a la comadre porque ya se va a quedar a vivir con nosotros. Porque entre ver al compadre preso o muerto, pues yo prefiero que esté preso, porque si yo lo suelto, él va a conspirar nuevamente. Eventualmente, mi bisabuela y la familia en general, ¿no? Deciden que se vayan al exilio, pasan un periodo corto en Nueva York hasta llegar a Francia, y es ahí donde Carlos Delgado pues finalmente culmina sus estudios y logra tener pues una vida un poco más de escolar, una vida más normal, ¿no? Estaba cursando sus estudios en Francia en un colegio maravilloso, el Liceo La Canal. Luis Elena había logrado que él entrara como interno del Liceo La Canal. Un liceo muy particular, no solamente en términos del prestigio, sino en términos de las materias o a lo cual se dedicaban, porque era un liceo que estaba concentrado en las matemáticas y en la filosofía sobre todo. Y allí era donde estudiaba Carlos Delgado. Él estaba interno, estaba allí de lunes a viernes, los viernes en la tarde se iba a su casa en París. Ellos vivían en un edificio que había sido comprado en la época de las vacas gordas de Román, en la Rue Babilón, y bueno, allí estudiaba Carlos. Se gradúa de bachiller con las más altas calificaciones en el Liceo La Canal. Es decir, hay toda una formación académica, pero de una manera simultánea, podemos decir, en la medida que se va formando académicamente y se va desarrollando como un profesional, pareciera que su mente y su vida está aquí. Entonces, suponemos cómo Carlos se crió durante esos 14 años, tenía 4 cuando cae preso su padre, suponemos cómo durante esos 14 años se fue armando la visión de su padre en la lejanía, en la distancia. Prácticamente es un niño criado fuera de la figura paterna. Quizás su vida, y lo que puedo mencionar es lo poco que se ha señalado sobre eso, es la vida de un exiliado. Él va a crecer en un ambiente donde su relación, vamos a decir, de amigos y de personas que los frecuentaban, es decir, a la familia como tal, son exiliados del gobierno Juan Vicente Gómez. Ya pasaron 14 años y se observa la luz al final del túnel para la familia Delgado Chalbaud, quienes se reúnen nuevamente para compartir. Román sale de la cárcel y después de tanto tiempo vuelve a ver a su hijo Carlos Delgado Chalbaud. Sin embargo, esta felicidad de estar juntos dura poco tiempo. Hay que ajustar cuentas pendientes arrastradas del pasado. Hay que hacer algo, aunque sea fuera de Venezuela. Entonces ya una vez que su padre sale de prisión y que va a reunirse con ellos,
comienza entonces ya la organización de esa invasión en la cual su padre es el promotor, pues el participante activo. La vida familiar tranquila, parisina, duró muy poco, porque Román fue a contactar a todos esos personajes, que muchos de los cuales estaban en París, otros estaban en España, otros estaban en América, en diferentes lugares, pero a contactarlos y, cosa muy importante, a conseguir los fondos que hicieran posible el financiamiento de esa invasión. Por ejemplo, de Antonio Aranguren, quien le ofreció y le hizo promesas de que iba a contribuir. Es decir, tal y como lo dice Ramón J. Velázquez, Román Delgado quiso articular en esa invasión la crema innata del antigomecismo en el exilio. Esa vida de Carlos Delgado Chalbaud es una vida de conspiración. ¿Por qué? Porque crece y se desarrolla y está rodeado de personas que constantemente están buscando la forma de salir del gobierno de Juan Vicente Gómez. Y ahí viene Carlos Delgado con apenas 18, 19 años. Ahí viene con su padre porque se lo pidió, se lo solicitó. Ahí hay una frase famosa que es en la cual él le dice a su padre que no iba a poder evitar que él corriera todos los riesgos con él. Y él le pide encarecidamente a su padre que lo lleve con él en la expedición. Y pues finalmente su padre acepta. Y le va a tocar a Carlos Delgado entonces asumir la defensa de las decisiones que toma su papá una vez llegados a Cumaná. Huelga decir, porque es ampliamente conocido en la literatura histórica, incluso en la literatura, cómo esta acción fue derrotada en las playas de Cumaná. Román Delgado cae muerto y le encomienda a su secretario, a su mano derecha, Mendoza, que le diga a su hijo que él muere, está muriendo arropado por la bandera y muere, le dice que le diga a su hijo que él ha muerto por la patria. Por cierto que este barco Parque está lleno de historia, porque la primera vez que Gómez usó la aviación militar para bombardear a sus enemigos fue con la invasión de Falcón. Gómez le mandó, y esto se ha dicho poco, cuando llegó el barco invasor, Gómez le mandó los aviones a bombardearlo. Los aviones no pegaron una, ¿no? Y el barco se salvó. Pero todo eso te da idea, ¿verdad?, de la importancia que tuvo aquel alzamiento. Lo importante es que para ese Carlos Delgado de la Canal, que ha sido formado como humanista, que ha sido formado en el uso del sable y del florete y como campeón de esgrima, que ha sido formado para la retórica, le va a tocar una tarea para la cual no fue formado en la Canal, que fue enfrentar todos los dimes y diretes de todos esos exiliados antigomecistas que, independientemente de cuál haya sido su posición frente a la invasión del Falque, van a descalificar el resultado de la operación. Y yo creo que esa fue una experiencia muy importante. Ese es su primer paso de la mano de su padre en la historia de Venezuela. Fue una experiencia de maduración acelerada, fue una experiencia muy dura, una experiencia muy difícil, y la más importante de todas, la de volver no solamente derrotado, sino ahora sí, verdaderamente huérfano. La intentona por tumbar al dictador Juan Vicente Gómez ha fracasado. La decepción y la frustración penetran en las vidas de las personas que están a bordo del Falque. Carlos Delgado asume una responsabilidad que por consecuencia es heredada de su padre. Ya nada es igual para la vida del joven Chalbaud. Ya no tiene la misma forma de ver la vida y concibe el mundo político con otro lenguaje, aunque momentáneamente se desconecta de la política para terminar sus estudios de ingeniería. Después que logra salir de esta vorágine, toma la decisión de matricularse para estudiar ingeniería. Hay allí un paréntesis muy breve
hacia el año 29-30. Un paréntesis muy breve que es un viaje que hace por unos meses a Estados Unidos. Viaja junto con su mamá y su hermana, un poco con la idea de quedarse una temporada más larga, pero los acreedores, que son los del barco, no le permiten mantenerse en Estados Unidos y tienen que regresarse rápidamente a París, ¿no? Él en varias oportunidades se vio en la necesidad de postergar sus estudios por razones políticas, por conflictos familiares. Incluso él se había matriculado en la Universidad de Columbia con la idea de quizás estudiar en Estados Unidos. Y entonces allí decide definitivamente matricularse y lo hace en l'École des Travaux Publics, que es una escuela de también una escuela muy importante, en la cual es una escuela de ingeniería y termina sus estudios especializándose en el tema de puentes y caminos. Carlos se va a graduar en 1934 y va a empezar a buscar trabajo como ingeniero. Se dice que en algún momento formó parte de algunos proyectos urbanísticos en Francia, pero también se sabe que ya en 1934 la crisis económica es fuerte y que hay en sus cartas hay testimonio de cómo él empieza a sentir que no tiene en ese momento claro su futuro profesional y que por esa razón decide probar suerte en España. Pasa cerca de un año en España, pero no logra consolidar lo que quiere, que es la posibilidad de conseguir trabajo. Yo diría que lo más importante de ese casi año que pasa en España es su vinculación con los venezolanos que están en España. Pero de todos ellos, el más importante es la amistad que logran con el maestro Rómulo Gallegos y con su mujer, la señora Teotiste. Esa es una amistad interesante, es una amistad importante. Carlos Delgado Chalbaud es un estudiante sobresaliente con un promedio alto en sus estudios. Además, es un buen deportista que administra bien el tiempo para dedicarle un poco al gusto y a los sentimientos del corazón que se deslumbran con la belleza femenina y que trae consigo 2 hermosos retoños. Es una relación afectiva interesante con una mujer que marca bastante esa juventud de Carlos Delgado. Ella venía de una familia muy conservadora francesa, también con orígenes de nobleza del este de Europa, ¿verdad? Por parte de su madre habían sido emigrantes rusos que habían tenido que escapar de la Revolución Rusa. Es una relación con una mujer mayor que él, unos cuantos años, llamada Juliette Journoud, una mujer que un poco se convierte en una especie de lideresa de la derecha francesa en esos años, una mujer muy inteligente, muy independiente, se dice que era una mujer hermosa, una mujer bonita, y relación de la cual le quedan a Carlos Delgado una pareja de hijos, unos hijos mellizos. Mi abuelo tuvo a los morochos, lo que nosotros llamamos los morochos, que son mi padre Carlos y mi tío Román a la edad de los 18 años, ¿no? Y esa relación afectiva no termina convirtiéndose pues en el establecimiento de una familia, sino que es una relación en la cual están los hijos. Carlos pelea y obtiene la potestad sobre la educación de sus hijos y desaparece pues la figura de esta mujer. Ella era una mujer muy beligerante, pero por razones de la vida y por la situación que vivía Europa en ese momento, pues no tuvo una vida fácil y finalmente pues muere de una manera trágica, pues. Y bueno, los hijos de Carlos terminan siendo criados
y educados por su hermana Elena. Luego, pues de ese episodio romántico que fue, vamos a decir, el primer amor de mi abuelo, él se casa con Lucía Levin. Se dice que la conoció a raíz de un trabajo de campo que a él le tocó hacer como parte de sus estudios, que además que Carlos logró tener una relación de amistad muy importante con el padre de Lucía. Era hija de un viejo doctor judío a quien mi abuelo le tenía un gran afecto y quien lo había curado, por cierto, de una afección y con quien se sentía profundamente agradecido. Y pues, habiendo estado en su casa por un periodo de tiempo, se enamora de Lucía. Lucía era estudiante de humanidades en la Sorbona, en París. Era una mujer que era una mujer también muy inteligente y que parecía que era muy conocedora y que le apasionaba pues el arte y se estaba muy dedicada pues al estudio del arte. Y finalmente se casa con Lucía, ¿no? Y tienen a la tercera hija de mi abuelo, que es Elenita Delgado, que es mi tía Elenita, que era su hija pues más joven. Y pues ese matrimonio no fue un matrimonio del todo, vamos a decir, feliz. Muchas fuentes de distinto tipo nos dicen que la relación de Carlos con su esposa Lucía era una relación difícil. Muchas fuentes hablan, familiares, políticas, amistosas, hablan de que el carácter de Lucía era un carácter difícil, que era una mujer que nunca se sintió a gusto viviendo en Venezuela, que no se sintió a gusto viviendo en Venezuela, que nunca hizo de su ambiente y que tenía muy pocas relaciones de confianza y de amistad en el medio venezolano. Pero también estas mismas fuentes que nos hablan de este carácter difícil de Lucía, nos hablan de cómo Carlos era un personaje atractivo, era un personaje que para las mujeres en el medio caraqueño era un personaje que generaba muchas simpatías y nos hablan entonces de cómo Carlos era un personaje que se le conocieron numerosas relaciones afectivas. Tenía muchas aventuras amorosas. Tenía muchas aventuras amorosas por su vinculación con la alta sociedad caraqueña. Pero muy discreto siempre. Se dice que él quiso muchísimo a una mujer que se llamó Leonor Capriles, que murió incluso mientras ellos todavía estaban profundamente enamorados. Ella enferma de alguna enfermedad, en este momento no recuerdo, debe haber sido cáncer terminal, y entonces pues ese romance, que quizás fue una de las que él más profundamente amó, termina en esa situación. E incluso él todavía estaba casado y había tratado de lograr su divorcio para poder casarse con esta señorita, pero en ese momento pues tenía muchos problemas y el país estaba viviendo muchísimos conflictos políticos como para que él se dedicara a solucionar sus problemas románticos. Todas estas cosas que hemos venido conversando son importantes para entender cómo era la personalidad de Delgado. Él era una persona muy educada, con una gran cultura. Hablaba varios idiomas, ¿no? No era un militar corriente. Un hombre muy decente, daba la impresión de que no era militar. Bueno, había sido educado en Francia, era ingeniero, todo en Francia. Un hombre muy culto. Le gustaba la ópera. Le gustaba vivir bien. Estaba vinculado con la alta sociedad de Caracas. No era un soldado más, no. Era una excepción. Todo el mundo veía en él una figura política, una figura militar.
era bastante lacónico y parco al hablar. Sí se sabe que era un intelectual, que le gustaba muchísimo leer, que le encantaba la literatura, que le gustaba la ópera y que incluso cantaba, pues en algunos momentos, no sé si bien o no, realmente no lo sé, pero sí era una persona, es decir, que tenía como una formación adicional a la formación de un militar, vamos a decir, normal, pues, ¿no? de la academia. Pues era un hombre que tenía un plus en ese sentido, que era ese brillo que le daba esa parte como de gran lector y de gran conocedor del teatro, de la ópera, o sea, un hombre formado pues, dentro del mundo de la literatura y de las artes. Sus exposiciones demostraban mucha cultura. Pues. No era un chafarote, pues, era uno de los militares más cultos que había en ese momento. Quizás era un hombre que estaba como muy avanzado para su época, ¿no? Entonces estamos hablando de un personaje que habla perfectamente el inglés y el francés, además del español. Un personaje que le encantaba la literatura, le encantaba la poesía, le encantaba a algunos poetas en particular. Es un personaje que le gustaba silbar, que le gustaba cantar. Le gustaba tomar coñac. No era un hombre no era un hombre bebedor de farras, ni de salir, vamos a decir, con los amigos o a tomar. Incluso hay anécdotas donde lo invitaban y él simplemente evadía ese tipo de situaciones, o donde sus subalternos lo estaban haciendo y él llegaba y todos se acomodaban para que él no los pudiera ver, ¿no? Cuando llegaba a su casa, él era edecán del presidente, le decía: capitán, quítese la gorra, póngase cómodo que vamos a freír unos huevos. Entonces él mismo freía los huevos. A las 11, a las 12 de la noche se dedicaba a freír los huevos. Y le servía entonces él al edecán. Eso era lo famoso del gas. Cuando llegaba le decía: capitán, llegó el momento de los huevos. Se quitaba. Quítese la chaqueta, vamos a freír unos huevos. Se hizo famoso por ese tipo de cosas. Se dice que tenía un gran afecto por las flores, en su casa nunca faltó flores. Sus flores favoritas eran las azucenas. Todo parece indicar que era un fumador compulsivo. Todo parece indicar además que era un hombre que le gustaba un poco la soledad, que le gustaba que le gustaba la lectura y la música como compañero de alguna manera de los ratos de soledad. Parece que era un hombre que era muy bueno para las matemáticas, que era inteligente, que era despierto, pero que era una persona bastante taciturna, que era un muchacho bastante callado, y parece que su personalidad de adulto también era más o menos similar, ¿no? Sin embargo, la historia pareciera decirnos otra cosa, porque es un hombre que entra en la política como una especie de meteoro, como una especie de estrella fugaz, pero fue más o menos eso, una estrella fugaz, ¿no? Llegó muy rápidamente y también va a salir muy rápidamente del escenario político. El 17 de diciembre de 1935 muere Juan Vicente Gómez, quien gobernó a Venezuela por 27 años. Todo el país entero está expectante y lleno de incertidumbre, pero con muchos deseos de encaminarse a la modernización. El general Eleazar López Contreras se convierte en el presidente de los Estados Unidos de Venezuela desde ese año hasta 1941. El régimen de López es un gobierno que otorga cierta apertura e inicio de modernización. Por otro lado, existe mucho control y desconfianza hacia las nuevas ideas y partidos que nacen. Él, cuando regresa del exilio, ¿verdad?, que López Contreras abre las puertas de Venezuela, él, a través de uno de sus tíos, otra vez, su tío Esteban
Chalbaud Cardona. Se lo presentó al presidente López Contreras y le dijo: recuerde que este Delgado Chalbaud es el hijo de nuestro amigo. Recuerde que el padre de este muchacho estuvo 14 años preso. Debemos protegerlo. Una de las personas con quien conversa y a quien le pide pues alguna posibilidad y alguna oportunidad de ver cómo se insertaba en la vida un trabajo, una posibilidad de salir adelante, es el general Eleazar López Contreras. Él logra ingresar a la Academia Militar, ¿verdad? Debido pues su formación y todas las cualidades que él podía tener en ese momento para aquello. Y entonces él se asimila en el ejército venezolano y es cuando López Contreras otra vez lo manda, lo envía a hacer su vamos a decir, a la escuela de infantería de Versalles. Y de alguna manera después él le dio forma a esa opción cuando decidió completar sus estudios de ingeniero con su formación como ingeniero militar. Esa fue como la cuadratura del círculo. Luego de que él regresa a Venezuela, ahí comienza pues su vida política. Él ingresa como profesor de matemáticas, de cálculo en la escuela militar, ¿verdad? Y comienza a dar clases en la escuela militar y ahí pues se inician sus primeros vínculos con todos los otros militares, jóvenes militares de la época. Algunos de los testimonios militares nos dicen que en la época en que se desempeñaba como profesor de la escuela militar, su pasión por las matemáticas, entonces como sus clases eran un pizarrón todo lleno de fórmulas matemáticas, un despliegue de demostraciones matemáticas para la cual probablemente esos muchachos que estaban oyendo la clase no estaban necesariamente preparados. Hice una entrevista de historia oral a un militar, era teniente coronel Juan de Dios Moncada Vidal, del ejército, que había conocido a Carlos Delgado Chalbaud, había sido su alumno. En una oportunidad, y él lo recordaba como de una manera jocosa, y ellos se habían reído mucho de él en ese momento, a pesar de que no debían haberlo hecho, pero que no les había quedado otra alternativa, era ver cómo escribía con el cigarrillo y se estaba fumando una tiza. Es decir, el nerviosismo del personaje es tal que llegaba un momento que no discernía qué era una cosa y qué era la otra, y entonces fumaba la tiza y trataba de escribir con él. Él ni siquiera se había dado cuenta. Es la risa de estos muchachos que están allí en su clase que entra él y se da cuenta de que lo que está haciendo. Se habla de cómo él necesitaba de una especie de preparador que lo ayudara y que pudiera ser una especie de interlocutor con los estudiantes, porque los estudiantes se quedaban bastante sorprendidos frente a aquel despliegue de fórmulas y de contenidos matemáticos que ellos no podían procesar. Es decir, hay toda una cantidad de pistas socioculturales que nos dan elementos de cómo son comportamientos muy distintos y cómo todo eso suma a la percepción de que era un militar que nunca fue visto como un par por sus pares. Los asimilados dentro de las Fuerzas Armadas no son personas, es decir, que son consideradas como militares. Dentro de ese entorno que es bastante particular, como es la institución armada, el asimilado es como un ajeno, como una persona que no me es cercana y que no acepto como tal. En los testimonios que hay sobre Carlos Delgado Chalbaud en su vida como militar se dice que era un militar un poco descuidado en el uso de su uniforme, que cuando no le faltaba un botón le faltaba otro. Entonces allí vemos, son pequeños detalles, pero son detalles que nos hablan de otros códigos de comportamiento. Yo diría que esa es una coyuntura particular, que fue el aprovechamiento de esa oportunidad, pero que lo central no era su carrera militar. Más bien creo que lo central tenía que ver con su visión de político. Para el periodo 1941-1946,
lo sucede en la presidencia el ministro de Guerra y Marina, Isaías Medina Angarita, bajo la consigna de que sin partidos políticos no puede existir la democracia, se inicia una libertad y legalización plena para las organizaciones políticas. Una de las razones por las cuales se derroca al presidente Medina es porque el presidente Medina no entiende la necesidad de la institución militar de ser modernizada y le da un poco la espalda a la institución militar, y es cuando los jóvenes militares, aquellos jóvenes militares académicos, unos como mi abuelo, formados en la Escuela de Versalles, otros como Pérez Jiménez, formados en la Escuela de Chorrillos en Perú, deciden derrocar al gobierno del presidente Medina. El golpe es develado, el golpe aborta, pues el golpe debía darse en noviembre, estaba planificado para noviembre y se adelanta al 18 de octubre. Hay una delación, las personas son delatadas, sus máximos cabecillas son apresados, y entre ellos está Marcos Pérez Jiménez, que es uno de los promotores de ese movimiento en contra del general Medina Angarita. Pero el haber caído en prisión le impide estar allí en esa reunión que se va a dar en Miraflores. Hay algo que reseña Rómulo Betancourt en su libro Venezuela, Política y Petróleo, de esa noche en Miraflores. Él dice que ellos están allí conversando y que está Mario Vargas, no está su hermano Julio César Vargas, que también era militar, porque había caído preso con Marcos Pérez Jiménez. Entonces están debatiendo allí quiénes serían los militares que integrarían la Junta. Ya se había decidido que de 7 miembros, 5 eran civiles y ya estaban definidos los 5 civiles. Faltaban los 2 militares. Uno de ellos es Mario Vargas. Hay un comentario que señala allí, Betancourt dice que apareció como de la nada este personaje y dice, creo que quedaríamos como un poquito mal en la historia que 2 hermanos estén dentro de la Junta Militar de Gobierno. Esa otra persona que falta pudo ser yo. Ahí es así como Acción Democrática, ¿verdad? Y ese grupo de militares académicos, pues logran ese punto de encuentro para que finalmente el presidente Gallegos se convierta en presidente de Venezuela. Sin embargo, existían muchísimas dudas en relación a que si esa escogencia o esa imposición de Rómulo Betancourt, que para ese entonces era quien de alguna manera tenía el control de Acción Democrática y quien había decidido que Rómulo Gallegos fuese el candidato presidencial, fuese la más correcta. La Acción Democrática se convierte en un partido hegemónico. En Venezuela era una sabana blanca, con un puntico verde en los Andes y un puntico más chiquito en Nueva Esparta amarillo. En los Andes, Jopey, y en Nueva Esparta, Joiro Villalobos. Acción Democrática tal vez creció más rápido, creció más en cantidad que en calidad. No pudo cimentar aquello. Aquello tenía más de parafernalia que de crecimiento orgánico. Y cuando Gallegos es presidente y se encarga de la presidencia en febrero del año 1948, su ministro de la Defensa Nacional, porque ya no se llamaba Ministerio de Guerra y Marina, sino pasó a llamarse Ministerio de la Defensa Nacional, es Carlos Delgado Chalbaud. De hecho, cuando Gallegos va a Washington, quien queda encargado del gobierno es Carlos Delgado Chalbaud. Me tocó entrevistarlo en una oportunidad y me llamó mucho la atención la forma despectiva, cómo trataba a los reporteros, ¿no? Como que si eran sirvientes suyos. Lo habían dejado encargado de la presidencia de la República. Entonces yo fui a entrevistarlo y el tipo era profundamente pedante, muy pedante. Se creía que era una especie de general Patton o Eisenhower. Preguntaba con un desprecio profundo. Bueno, ¿cuál es su plan de gobierno? El plan de gobierno consiste en seguir los lineamientos del maestro Rómulo Gallegos. Pregunte. No estaba adaptado. No estaba adaptado para ser presidente. Esa es la verdad. Posterior a la elección de Gallegos como presidente de Venezuela y previo al golpe de Estado
de 1948 existieron alrededor de 4 o 5 intentonas golpistas para derrocar al presidente Gallegos, intentonas que mi abuelo, como ministro de la Defensa, había tratado de parar. El 23 de noviembre hubo una reunión del alto mando militar con el presidente Gallegos, donde le ponen como una especie de condiciones para que él pueda seguir en el poder, es decir, hay como unas solicitudes, hay unas demandas por parte de los militares. Gallegos no acepta ninguna de esas demandas. Una era que Betancur saliera del país, el desarme de los grupos paralelos estos que paramilitares, algo así que había supuestamente dentro del Partido de Acción Democrática, y que se integrara con más independientes el gabinete ministerial. Esas demandas no fueron atendidas y supuestamente de allí, de esa reunión, Marcos Pérez Jiménez decide definitivamente que hay que ir con el golpe, es decir, no hay un tiempo que darle. Ahí supuestamente Carlos Delgado Chalbaud, y hablo de supuestos porque bueno, esto fue algo que a mí me comentaron y este militar estaba allí en ese sitio, eso fue una reunión que se dio en el cuartel Ambrosio Plaza. Marcos Pérez Jiménez decide que el golpe hay que darlo, que ya es una realidad, y Carlos Delgado Chalbaud señala que si es posible esperar un poco más. Él le dice, bueno, si yo no estoy dispuesto a esperar, tú eres ministro del presidente y con él van a ir presos todos sus ministros, irías tú preso también. Era imposible dar un golpe sin la participación de Delgado Chalbaud. Entonces hay como una respuesta de él casi inmediata y dice, vamos con el golpe y yo voy a presidir la Junta Militar de Gobierno porque soy el militar de más alta graduación dentro de este grupo, ¿no? Ahí la sorpresa fue Delgado Chalbaud. La sorpresa. Gallego confiaba en la fidelidad de Delgado. Pérez Jiménez se le queda viendo y él le dice, usted sabe lo que sufrió mi padre, ¿no? Sí, cómo no, sufrió mucho tu padre, yo sé lo que dicen de tu padre. Ahora tú estás dispuesto a acompañarlo tumbando al maestro Rómulo Gallegos, sí. Con razón dicen lo que dicen. Y entonces dicen que Delgado Chalbaud pregunta, ¿qué dice? Que tiene sangre de traidor. Pues lo que se comenta es que para él fue un golpe duro, un golpe bajo, ¿no? Incluso que en algún momento pues lo había llamado hijo y que había señalado algo así como que tú también, es decir, tú también estás metido en esto o tú estás fuera de esto. Puede ser un golpe sobre el cual hablaba todo el mundo, menos Gallegos. Es decir, él pareciera que tuvo como unas oportunidades que se le presentaron de una manera muy rápida para ser un personaje que no había hecho vida en Venezuela. Y estaba frente a esa oportunidad de ser el jefe, de ser el presidente, aunque fuese de una junta militar de gobierno. ¿Voy a desperdiciar esa oportunidad? Pero en definitiva yo estoy tratando de pensar por él. Pero si no se negó, es porque en definitiva pues tenía una ambición de poder, pues mantenerse en el poder, continuar en el poder, poder dirigir al país, presidir esa junta militar de gobierno. Sabía Marcos Pérez Jiménez cuán delicado era la situación política del país y por eso acepta que sea Carlos Delgado Chalbaud el presidente de la junta militar. También puede ser. Estaba esperando Marcos Pérez Jiménez su momento político. Estas son muchas preguntas de las cuales no todas tienen respuesta. Las Fuerzas Armadas toman la batuta de un país que estuvo a merced de un partido que continuó con los vicios políticos que caracterizaron los gobiernos anteriores, aprovechándose seguidamente del poder para su propio beneficio. ¿Por qué Carlos Delgado Chalbaud es el que lo colocan a la cabeza como presidente? Es probable que haya habido allí una condición de ser tal vez el más político y el mejor formado de los tres. Por el hecho de haber sido Carlos Delgado ministro de la Defensa, haber tenido un papel tan importante en el periodo anterior y a pesar de no contar con el liderazgo definitivo
en las Fuerzas Armadas, pues le va a corresponder a él ser el presidente de la Junta. Es un hombre que tiene estrechos vínculos con el mundo político que no los tiene Pérez Jiménez y que nunca los va a lograr. Una de las causas de fracaso de Pérez Jiménez es su gran incapacidad para discutir, para dialogar con el resto de la sociedad. Yo le decía a un politólogo, Pérez Jiménez, donde llegaba montado un dominó, y un dominó es lo último que tiene que hacer un político. Pues digo, tiene que hablar, el dominó no se habla. Se dice que era una relación en la cual, lógicamente, había grandes diferencias. Grandes diferencias, pero diferencias que eran aceptadas por los tres personajes. Lo que normalmente se comenta es lo siguiente, que el tándem es Pérez Jiménez y Llovera Páez. Pérez Jiménez era el personaje centrado no solamente en las fuerzas militares, sino en lo que sería las actitudes represivas en las situaciones que así lo ameritaran a lo largo de esos 24 meses. Mientras que Llovera era el tipo de las relaciones más clientelares. Llovera Páez es el hombre ideal para Pérez Jiménez. Llovera Páez es el hombre, es el organizador, es el hombre de los negocios, el hombre que es leal, el hombre que no tiene ambiciones propiamente de poder. Delgado Chalbaud evidentemente estaba mucho más lanzado hacia la posibilidad de una arena política. Evidentemente la figura de Carlos Delgado era una figura que tenía que ver con un presidente y un canciller. Se comenta que Delgado Chalbaud quería avanzar hacia alguna forma de democracia liberal, más liberal, sin los adecos y sin los comunistas, con los cuales tenía grandes reservas. Pero con Delgado Chalbaud hay que tener un poco de cuidado por aquel principio de que no es muerto malo ni novia fea. Lo que empieza a visualizarse muy claramente dentro del gobierno militar es la disposición del sector mayoritario del gobierno, encabezado por Pérez, de la Junta Militar, encabezada por Pérez y seguido por Llovera Páez, de mantener el poder de los militares. Lógicamente que lo que está por detrás de esa disputa y de ese agrietamiento en las relaciones es el conflicto militarismo-civilismo. Y ese es el gran dilema de los 24 meses de la Junta Militar de Gobierno. Estábamos nosotros en Tribuna Popular y uno de los secretarios de Delgado Chalbaud, que era muy amigo de Gustavo Machado y mío, con un mensaje de Delgado Chalbaud, que nos pedía que por favor no lanzáramos la huelga petrolera de mayo, que si la lanzáramos por 24 horas, o que tuviéramos la paciencia de esperar a fines de año, que sus pugnas con Pérez Jiménez eran muy intensas y que no se sabía qué podía pasar en esa pugna. Bueno, nosotros lo vimos, pero bueno, ya esa huelga estaba montada. Eso fue en mayo. Pero en noviembre se sucede lo de Delgado Chalbaud y el asesinato de Delgado Chalbaud. Dice que la pugna entre Delgado Chalbaud y Pérez Jiménez era cierta. Y nosotros no supimos darle el valor que en ese momento tenía esa contradicción. Además que esta junta está también sobrevalorada. Quien inicia los campos de concentración, quien prohíbe los partidos políticos, quien comienza las persecuciones es la junta. Entonces, no es tampoco que aquello era miel sobre hojuelas. Yo creo que una de las cosas, de las medidas políticas más importantes y más inmediatas es la desmovilización política del país. Pasando a la clandestinidad, el Partido Acción Democrática y el Partido Comunista de Venezuela. Eso fue algo prácticamente inmediato. La eliminación, por ejemplo, de las asambleas legislativas, del Congreso. En materia económica, pues hay un periodo importante en que Venezuela, que después se va a desarrollar aún más durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, es el aumento de la dependencia de la renta petrolera. Mi abuelo manda la expedición, la famosa expedición al Medio Oriente,
en 1949, que es el origen y es un precedente de la OPEP. La Junta va a darle continuidad a los proyectos de desarrollo que estaban ya en el trienio y que seguían avanzando en Venezuela, solamente que con la convicción de que estos proyectos no pueden avanzar en un contexto de democracia, sino que tienen que avanzar desde arriba, desde el Estado. A partir del año 51, 52, Delgado lo mata en el 50, pero en el 51, 52 ya comienzan a inaugurarse las primeras obras públicas. Todo me da a entender a mí que la Junta ha hecho andar toda esa gran política de obras públicas. 2.900 kilómetros de carretera concluidas, ¿verdad? 5.000 casas para aquel entonces. Es un ingeniero que considera que la gestión pública tiene que fundamentarse en logros concretos, materiales, no tanto en enamorar a la gente, que es lo que también hace falta cuando tú quieres triunfar en política. Luego de casi 2 años de mandato de la Junta Militar de Gobierno, ocurre un hecho sin precedentes en la historia política de los Estados Unidos de Venezuela. Asesinan al presidente Carlos Delgado Chalbaud. Se inicia una mañana como las normales del presidente, salir de su casa que se encontraba ubicada en el Country Club y viajar de allí a Miraflores. Sí, llevaba un motorizado nada más, entonces secuestrarlo era fácil. En una de esas vueltas simplemente interceptaron el automóvil. Ese día, 13 de noviembre del año 1950, en la mañana se dirigía, pues como cualquier otro día, al Palacio de Miraflores y su vehículo va a ser interceptado en la salida del Country Club. Lo bajaron del carro, lo llevaron al carro de los pacillerosos. El carro salió hacia una quinta llamada Marixa. Es llevado a la calle La Cinta, en Las Mercedes, la urbanización Las Mercedes, que para aquel momento pues era una urbanización sumamente nueva y casi totalmente despoblada, pues donde había muy pocas casas. Se estaba precisamente desarrollando esa urbanización. Allí él reconoce a uno de sus captores, Rafael Simón Urbina. Se especula que cuando Carlos Delgado Chalbaud era ministro de la Defensa, Rafael Simón Urbina y Aranguren estuvieron conversando con él para tratar de ver si se le devolvían unas tierras que habían sido confiscadas. Aranguren estaba relacionado con petróleo, con concesiones petroleras. El hecho es que la casa donde es llevado Carlos Delgado Chalbaud, allí en la calle La Cinta, la Quinta Maritza, era propiedad de este señor Aranguren. O sea que eso no está claro. Y no sé cuán fácil y posible será poder aclarar eso en algún momento, pero ¿dónde está la relación de Aranguren con Rafael Simón Urbina? Lo que sucede en la casa como tal va a ser relatado. Hay una versión de Bacalao Lara, que era su edecán, que a pesar de que recibe un disparo, él quedó vivo. Al igual que Carlos Delgado Chalbaud, él va a ser rematado posteriormente cuando se dieron cuenta de que estaba en el piso, pero que estaba vivo. A él le quitaron los lentes, le quitaron la guerrera y él supuestamente hay una conversación con Urbina y le dice, mátame de frente, no me mates por la espalda, porque así no se mata a un hombre. En este forcejeo hay una confusión y a uno de estos matones que habían venido del estado Falcón, de Coro específicamente, con Rafael Simón Urbina, se le sale un disparo. Ese disparo va a ir a dar a un pie de Rafael Simón Urbina. Urbina tenía el tobillo desprendido y cuando Delgado Chalbaud sale del carro, dicen, llévenle a un médico, van a tener que cortarle la pierna. Urbina se quedó en la puerta. En esa confusión comenzaron a oírse disparos. Allí muere el chofer del vehículo presidencial. Cae herido Julio Bacalao Lara y también cae herido Carlos Delgado Chalbaud. Supuestamente se piensa que pudo haber permanecido durante mucho tiempo en el piso. Y cuando se dice que Urbina mató a Delgado es falso, totalmente falso. Urbina estaba con un tiro en un tobillo en la puerta. Urbina no participó en el tiroteo con Delgado. La intención no era matarlo, la intención era secuestrarlo, obligarlo a que renunciara y expulsarlo. Era un riesgo con muchas posibilidades, pero que no estaba previsto como línea central de la acción.
Pero lo que sí estaba previsto, no solo por el grupo de Urbina, sino por muchos militares, por muchos civiles, incluso por algunos políticos, era sacar a Delgado del gobierno. ¿A quién favorece el crimen? Y todo el mundo apuntó a Pérez Jiménez. Y más con el incidente que ocurrió en el entierro. Se acercó Pérez Jiménez a darle el pésame a la viuda, y la viuda lo dejó con la mano tendida. Hay muchas versiones de los motivos por los cuales pueden haber asesinado a mi abuelo. La versión más común y más inmediata es la versión de que Pérez Jiménez quería simplemente pues quedarse con el poder. Yo entrevisté a Pérez Jiménez y le pregunté si era verdad que él era cómplice del asesinato de Delgado Chalbaud. Me dijo, no, usted está totalmente equivocado. Mi candidato a ser presidente de la República sin trampa era Delgado Chalbaud. Por la sencilla razón, primero, de que era hijo de la alta sociedad caraqueña y de una andina. No teníamos ningún candidato que reuniera las condiciones que reunía Delgado Chalbaud. Está la otra versión, que fue Rómulo Betancourt con Urbina y el grupo de los secuaces o la pandilla, ¿verdad?, de forajidos que controlaba Urbina, porque finalmente, posterior a ello, los Urbinas fueron recompensados en los gobiernos de Acción Democrática con algunas concesiones. Estamos hablando de que esto ocurrió en 1950. Han pasado 63 años del magnicidio de Carlos Delgado Chalbaud y hay más preguntas que respuestas. Si a Carlos Delgado no lo hubieran asesinado, por supuesto, la dictadura perijimenista no hubiese existido, porque la aspiración fundamental de Carlos Delgado era llevar al país a una elección. No nos entendió o nosotros no lo entendimos a él. Es un caso de Carlos Delgado Chalbaud, no entendió el país en el cual se estaba moviendo políticamente, ascendió de una manera muy vertiginosa en el campo de la política, cosa que no es fácil para muchos, es bastante difícil para otro tanto. Yo creo que esas cosas que llegan tan rápido también repentinamente pueden irse.